Mi nombre es Daniela Cortés y tengo 54 años. No me lo creerías si viera mi foto, pero en los últimos 6 meses he envejecido una década. No físicamente, aunque eso también, sino por dentro. Esas arrugas alrededor de mis ojos no son por sonreír, son por llorar en silencio mientras fingía que todo estaba bien. Soy dueña de 3 hoteles de lujo en la Ciudad de México, una cadena de restaurantes que funciona con precisión militar. Y tengo acciones en propiedades que van desde Polanco hasta Puerto Vallarta. Mi padre, Arturo Cortés, fue quien construyó el imperio. Yo simplemente heredé la inteligencia para mantenerlo. Cuando murió hace 8 años, me dejó 45 millones de pesos. No me falta nada, excepto compañía, alguien con quien compartir esto. Pasé mis 30 y 40 años trabajando como una loca. 2 relaciones fracasadas porque los hombres no podían tolerar que ganara más dinero que ellos, que tomara las decisiones finales, que no necesitara a nadie. Entonces decidí que no necesitaba a nadie. Punto. Me enfocé en los negocios, en expandir lo que papá había dejado, en viajar a lugares bonitos sola, en leer libros sin que nadie me interrumpiera. Una vida perfecta, dicen algunos. Vacía, admitía yo en las noches cuando la casa estaba demasiado silenciosa. Hace 1 año conocí a Víctor en una conferencia sobre inversión hotelera. Era presentador, moderador de paneles, ese tipo de hombre que sabe cómo moverse en un cuarto lleno de ejecutivos. 38 años, divorciado con un hijo de 16 años llamado Mateo. Trabajaba como gerente en un hotel de cadena. No era rico, pero tampoco era un fracasado. Tenía esa cosa rara. Parecía genuinamente interesado en mí, no en mis propiedades. En mí durante la conferencia, mientras otros hombres me hablaban de inversiones inmobiliarias y oportunidades de negocio. Víctor se me acercó durante el café de la mañana y me preguntó: ¿de verdad crees que ese último panel tuvo sentido? Porque a mí me pareció que ese tipo no sabía ni por dónde empezar. Sonreí sin quererlo. Era sarcasmo puro, exactamente mi lenguaje. Pasamos la siguiente hora hablando en la esquina de la sala de conferencias. No del negocio hotelero, sino de por qué los hoteles de lujo en realidad son burbujas donde la gente paga por escapar de sus vidas reales. De cómo el dinero no compra experiencias auténticas, solo simulacros caros. Él me contó sobre su hijo, sobre lo difícil que fue el divorcio, sobre cómo ahora su expareja estaba en Monterrey y Mateo pasaba más tiempo con él que con su madre. ¿No te molesta? Pregunté día pebere o no. Mateo es un buen chico, inteligente. Tiene su cabeza en las cosas correctas, a diferencia de su madre, que casualmente también tuvo su cabeza en las cosas equivocadas durante nuestro matrimonio. Esa fue nuestra primera conversación real. Después vinieron otras. Cenas en restaurantes que no eran míos, porque Víctor insistía en que no quería sentirse como un gigolo comiendo en mis establecimientos. Películas. Un fin de semana en Oaxaca donde caminamos por mercados sin que él pidiera nada. Realmente nada. Nunca mencionó dinero, propiedades, inversiones. Parecía disfrutar genuinamente estar conmigo. Lo peor es que yo también, por primera vez en años, tenía a alguien con quien compartir las cosas. Alguien que se reía con mis observaciones ácidas sobre gente pretenciosa, que me escuchaba cuando hablaba de la presión de manejar un negocio, que me tocaba la cara de esa manera tan específica que te hace sentir vista. Después de 6 meses de relación, Víctor me pidió que conociera a Mateo. Estaba nervioso, lo cual me pareció tierno. ¿Crees que le caeré bien?, pregunté mientras conducía hacia el restaurante donde habíamos quedado. Mateo es complicado con las nuevas parejas de su padre. Perdió un poco la confianza cuando pasó lo de su mamá. Pero si alguien puede impresionarlo, eres tú. Cuando Mateo entró al restaurante, entendí inmediatamente que Víctor había hablado de él, como si fuera un ángel. Pero lo que vi fue un adolescente de 16 años con los ojos de alguien mucho más viejo, oscuro, evaluador peligroso. Se sentó sin saludarme. Besó a su padre en la mejilla con toda la calidez de alguien saludando a un completo desconocido. Cuando Víctor me presentó, Mateo apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Trabajas en hotelería?, preguntó sin interés real. Soy dueña de la empresa hotelera de hecho.
3 ubicaciones principales y tenemos planes de expandir. ¡Qué bien! Mi papá siempre me ha dicho que está interesado en los negocios hoteleros. Ese interesado en quedó flotando en el aire como un insulto disfrazado, como si su padre fuera un perrito interesado en aprender un truco. La conversación fue incómoda. Mateo parecía decidido a hacerme saber que mi presencia era una molestia. Cada pregunta que yo hacía obtenía respuestas monosílabas. Cuando mencioné que había estado leyendo sobre educación en el extranjero, él respondió: «Supongo que con suficiente dinero puedes comprar cualquier educación». Sentí que Víctor se tensionaba a mi lado, pero no dije nada. Reconocía la táctica. Era la misma que yo habría usado a esa edad si quisiera alejar a alguien de mi padre. Cuando la cena terminó, Mateo se disculpó con una urgencia sospechosa. Tenía que terminar un proyecto para la escuela, aunque era viernes por la noche. «Es solo una fase», me aseguró Víctor cuando quedamos solos. Está ajustándose. La separación de su mamá lo marcó. Además, yo creo que tiene miedo de que si me vuelvo a casar, su mamá lo use contra mí en la corte. ¿Hay disputa legal?, pregunté. No, pero siempre hay tensión. Mateo lo siente aunque trate de no demostrarlo. Debería haber puesto atención a esa palabra tensión. Durante los meses siguientes, Mateo se convirtió en una presencia cada vez más incómoda en mi vida. Venía todos los fines de semana a la casa de Víctor, que eventualmente se mudó parcialmente a la mía, y cada visita era una pequeña batalla de voluntades. Cuando sugerí que todos fuéramos a cenar, Mateo rechazaba. Cuando intenté interesarme genuinamente en sus clases, respondía como si estuviera siendo interrogado por la policía. Una vez que mencioné que podría ayudar con su educación universitaria, me miró como si acabara de ofrecerle vender un órgano. «Mi papá no es tu proyecto de caridad», dijo fríamente. «Mateo», advirtió Víctor. «¿Qué es lo que está pasando? No, ella piensa que puede comprar su camino a nuestra familia con dinero». Víctor lo mandó a su habitación, pero el daño estaba hecho. Después de eso, las cosas con Víctor comenzaron a cambiar. Fue gradual. Primero fueron pequeñas cosas. La forma en que me miraba cuando decía que iba a cubrir la cena. El silencio cuando yo mencionaba algunos de mis gastos. Comentarios casuales sobre no querer que Mateo tuviera la impresión de que yo estaba desfinanciando la relación. «Víctor», dije una noche cuando estábamos en cama, «¿crees que estoy comprando tu amor? ¿De dónde sacas eso? ¿De la forma en que has estado actuando? ¿De los comentarios? ¿De cómo te tensa cuando gasto dinero en cosas para ustedes?» Él respiró profundo. «Dani, y hombre, tengo orgullo. Es difícil estar con alguien que gana 5 veces más que yo. Es difícil que mi hijo piense que estoy con alguien por su dinero». ¿Y no es así? Claro que no. Pero algo en sus ojos no era completamente honesto. 3 meses después, cuando Mateo tuvo una emergencia médica menor, fue el comienzo del patrón que debería haberme alertado. Víctor me pidió que pagara los gastos del hospital. «Es bastante caro», dijo. «Y yo no tengo la cobertura completa este mes». Lo pagué, por supuesto. Eran solo 15 pesos. Dinero que no me faltaba. Una semana después, Mateo necesitaba materiales caros para una clase de diseño. Otros 8 pesos. Luego un viaje de la escuela que era fundamental para su educación. 12 pesos. Cada vez que decía que no, Víctor me miraba de una forma particular. Como si estuviera siendo egoísta. Como si un poco más de generosidad fuera lo único que separaba a su hijo de una vida mejor. «Mateo tiene talento real», me dijo una noche. «Con las oportunidades correctas, podría ir a universidades en el extranjero. Pero necesita estos cursos especiales». Empecé a pagar, no porque realmente lo quisiera, sino porque cada no hacía que Víctor se retirara un poco más. Y descubrí que no podía soportar la idea de perderlo. 6 meses después de que Mateo entró en mi vida, había invertido casi 200 pesos en su educación. Y Víctor parecía cada vez menos agradecido y más distante. Una noche, después de pagar para una clase de violín que Mateo siempre había querido tomar, le pregunté directamente: «¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo dejo de ser la que paga y empiezas a ser alguien que me elige a mí, no a mi cuenta bancaria?» «Eres injusta», respondió Víctor. «Nadie dijo que fueras la única que paga». «¿En serio?
¿Cuánto has aportado tú en estos últimos 6 meses? El silencio fue ensordecedor. Debería haber dejado a Víctor en ese momento. Debería haber reconocido que lo que pasando no era amor, era una operación calculada. Pero en cambio hice lo que llevas haciendo desde que eras joven. Intenté arreglarlo. Intenté ser mejor, más generosa, más comprensiva. Fue un error que me costaría casi todo. La verdadera exposición llegó de la forma más inesperada. 3 semanas antes de las festividades de fin de año, recibí una llamada de mi contador, Rafael, pidiéndome que me reuniera con él urgentemente en su oficina. Cuando le pregunté por teléfono si algo estaba mal, me dijo, prefiero mostrarte en persona. Me reuní con Rafael en su oficina al día siguiente. Era un hombre de 62 años que había trabajado para mi familia durante 30 años. Cuando cerró la puerta de su despacho, supe que algo serio estaba pasando. Daniela, comenzó, sacando una pila de documentos, revisé tus transacciones como lo haces cada trimestre y encontré irregularidades significativas. ¿Qué clase de irregularidades? Transferencias que tú supuestamente autorizaste, pero que yo nunca procesé. Retiros de efectivo inusualmente grandes. Y aquí es donde se pone complicado. Hay una tarjeta de crédito que se abrió a tu nombre hace 5 meses. Mi estómago se hundió. Que yo no abrí, que tú no abriste. Pero alguien lo hizo. Y alguien la ha estado usando. Mucho. Rafael me mostró los estados de cuenta. La tarjeta había sido utilizada para compras que oscilaban entre lo absurdo y lo sospechoso. Ropa cara en Polanco, restaurantes exclusivos. Pero también transferencias a cuentas que no reconocía. Depósitos en bancos de otros estados. ¿Cuán? Pregunté, aunque casi tenía miedo de escuchar la respuesta. En 5 meses, aproximadamente 380, 0 pesos. El número flotó en el aire como un objeto pesado que no podía procesar. ¿Quién tiene acceso a mi información? Pregunté. Bueno, yo, tu asistente. ¿Y cualquiera que haya tenido acceso a tus documentos personales? Pasaportes, licencias, números de identificación. Víctor había estado en mi casa durante meses. Tenía acceso a mis documentos, a mis computadoras, a todo. No dije nada a Rafael, pero conduje directamente a mi casa. Víctor estaba en la cocina, preparando la comida cuando entré. Sonrió de esa manera que solía hacerme derretir. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Pasé por él, subí a mi estudio y revisé cuidadosamente mis archivos. Faltaban cosas, copias de mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, documentos fiscales. Regresé a la cocina y me senté en la barra. Víctor, ¿recibiste una transferencia bancaria hace 2 meses? ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Estás seguro? Porque parece que alguien usó mi nombre para abrir una tarjeta de crédito. Vi cómo su cara se blanqueaba. Solo por una fracción de segundo, pero lo vi. Eso es horrible. ¿Quién haría eso? No sé. Quizás deberíamos revisar tu correo electrónico, o el de Mateo. Ver si hay algo sospechoso. Estás sugiriendo que nosotros. Estoy sugiriendo que necesitamos información. ¿No crees? Víctor apagó el fuego de la estufa con movimientos cuidadosos. Mira, hay algo que necesito contarte. Es complicado, pero Mateo ha estado teniendo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Deuda. Le debe dinero a algunas personas que no son muy agradables. Gente del barrio donde vive su mamá. Él estaba avergonzado de decirme. Yo estaba tratando de ayudarlo sin que tú te enteraras porque sabía que reaccionarías mal. Que yo reaccionaría mal. Vic, eso es fraude. Eso es un delito. Lo sé está mal. Pero es mi hijo. Había algo que tenía que hacer para sacarlo de esa situación. Y decidiste hacerlo usando mi identidad. Yo no abrí esa tarjeta, fue Mateo. Fue idea suya. Dijo que si podía acceder a tu información, podría conseguir un poco de dinero rápido para pagar lo que debía. El tiempo se detuvo. Este era el momento. Este era el punto donde descubría exactamente qué clase de hombre había dejado entrar en mi vida. ¿Hace cuánto que lo sabías? Hace 2 meses, aproximadamente. 2 meses. 2 meses de mentiras. De noches donde se acostaba a mi lado, besaba mi cuello, me susurraba que me amaba. Todo mientras saqueaba lentamente mi cuenta bancaria. Necesito que te vayas, dije. Sé Daniela, espera, podemos arreglarlo. Puedo hacer que Mateo. ¿Y que Mateo qué? Que me devuelva el dinero, que se disculpe,
Él no se disculpará porque no le importa. Y tú tampoco te disculpas genuinamente, solo lamentas haber sido descubierto. Víctor se me acercó tratando de tomar mi mano. No me toques. Mi voz fue tan fría que se detuvo en seco. Tienes 1 hora para empacar tus cosas. Quiero que salgas de mi casa. Y voy a llamar a mis abogados en la mañana. ¿Vas a denunciarme a Mateo? Voy a hacer lo que sea necesario. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sola en mi cama. Y mientras estaba acostada en la oscuridad, escuchaba el sonido de Víctor empacar sus cosas en la habitación de al lado. Cada cierre de cremallera era como una pequeña punzada en el pecho. No era solo dinero. Nunca fue solo dinero. Era que había permitido que alguien entrara en mis defensas. Había bajado mi guardia. Había cometido el error que prometí nunca cometer. Creer que alguien podría amarme por ser yo, no a pesar de mi riqueza. A las 3 de la mañana. Mientras Víctor se iba silenciosamente, yo estaba en mi estudio llamando a Luis Mendoza, el investigador privado más respetado de la ciudad, el mismo que había investigado casos tan complicados que parecían películas. Necesito que investigues a 2 personas, dije cuando respondió, aunque era de madrugada. Y necesito que lo hagas rápido. Creo que están planeando algo mucho más grande que lo que he descubierto hasta ahora. ¿Quiénes son?, preguntó. Cuando le di los nombres, hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Cortés, si lo que sospecha es cierto, podría ser peor que un simple fraude. Podría ser un esquema coordinado, un plan a largo plazo. Entonces necesito saberlo. Necesito saberlo todo. Luis Mendoza llegó a mi despacho 3 días después con una carpeta que parecía contener toda mi humillación documentada en papel. Era un hombre de unos 55 años, de esos que tienen los ojos de alguien que ha visto demasiado de la maldad humana, pero sigue de pie de todas formas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? Pregunté antes de que abriera la boca. Más de lo que probablemente imagina, abrió la carpeta. Había fotografías. Víctor y Mateo en cafés, inclinados sobre papeles. Fechas a que se remontaban a antes de que Víctor y yo nos conociéramos siquiera. Fotografías de Mateo saliendo de una notaría hace 9 meses. Conversaciones de WhatsApp entre Víctor y su expareja donde discutían el plan. ¿Su expareja está involucrada? No solo está involucrada. Ella es quien orquestó todo. Se llama Claudia Ruiz. Desde que se divorció de Víctor hace 4 años, ha estado buscando una forma de acceder a sus recursos. Cuando se enteró de que él empezaba a salir con una mujer rica, cambió su estrategia. Luis me mostró un extracto de conversación entre Víctor y Claudia. Si logras que te deje acceso a sus cuentas, podemos sacar bastante antes de que se dé cuenta. Mateo puede hacer el trabajo sucio de las tarjetas. Mateo es el chivo expiatorio, pregunté. Mateo es verdaderamente un adolescente problemático. Tiene deudas reales, pero nada de lo que Víctor te contó era cierto. Las deudas no son con gente mala, son con coyotes de dinero que su madre Claudia conoce. Es un esquema. Claudia les pide que presionen a Mateo, Víctor te lo cuenta, y tú empiezas a pagar. Es extorsión disfrazada de preocupación paternal. Cada palabra que Luis decía era como un puño golpeando mi estómago. ¿Hay más? Pregunté. Víctor no solo estaba preparándose para sacar dinero. Estaba recopilando información sobre ti. Luis me mostró fotografías de Víctor fotografiando documentos en mi estudio. Estados de financieros, certificados de propiedad, información bancaria, todo meticulosamente documentado. ¿Para qué necesitaba eso? Porque el plan original era robarte 380, 0 pesos con la tarjeta, pero la verdadera operación es más grande. Señora Cortés, he encontrado comunicaciones entre Víctor, Claudia y un abogado especializado en derecho familiar. Se llamaría Javier Mendoza. No está relacionado con qué tipo de comunicaciones. Están planeando una demanda de divorcio. El aire se quedó atrapado en mi garganta. Divorcio. Víctor y yo nunca nos casamos, ¿no? Pero hay documentos, entendió, un papel, un certificado de matrimonio, falsificado. Las fechas indicaban, y yo nos habíamos casado hace 1 año. Exactamente 1 semana después de nuestro primer encuentro en la conferencia. Esto no es real, di real, pero está registrado.
o estará registrado dentro de 2 semanas cuando lo presenten ante el registro civil. Tienen conexiones. Alguien está siendo pagado para hacer esto oficial. ¿Por qué harían eso? Porque una vez que estén casados legalmente, Víctor puede reclamar la mitad de tus bienes. Todo, tus 3 hoteles, tus restaurantes, tus propiedades, las acciones. Todo, y bajo la ley mexicana de divorcio, especialmente si logran presentar evidencia de que tú estás tratando de ocultarle dinero, podrían argumentar que se merecen más de la mitad por incapacidad de apoyo económico. Eso es absurdo. Lo es, pero es inteligente. Víctor tiene documentación de que tú le prometiste pagar cosas. Tiene registros de transferencias. Tiene tu propia admisión de que lo amabas. Todo documentado. Tienen un caso, aunque sea un caso débil. Sin embargo, en el proceso de litigio, toda tu vida se vería en una corte. Tus finanzas estarían expuestas. El proceso tomaría años. Y durante esos años, tu negocio sufriría porque nadie quiere invertir en una compañía cuyo dueño está en un litigio de divorcio constante. La maldad de eso era pura y cristalina. No era solo robarme dinero. Era intentar arruinar mi vida completamente. Hay documentación de esto. Evidencia de que lo sabían desde el principio. Luisa sintió y me mostró mensajes de WhatsApp entre Víctor, Claudia y el abogado Javier. Claudia, una vez que está casada contigo, es fácil. Presionas para el divorcio. Ella va demasiado avergonzada para pelear. La mayoría de la gente así de rica cede por la presión mediática. Víctor. Y si no cede, Javier, entonces litiga años, pero al final obtenemos lo que queremos. Su reputación estará arruinada. Ella cederá. ¿Qué quieren decir con que su reputación estará arruinada? Pregunté. Están planeando filtrar información a la prensa. Dirán que eres una mujer mayor y acaudalada, que se aprovecha sexualmente de hombres jóvenes. Que Víctor es la víctima, que cuando descubrió que estabas siendo infiel, intentaste ocultarle dinero. Van a hacer un espectáculo mediático de esto. Esto es completamente criminal. Lo es, pero es también brillante porque saben que te importa tu reputación. Saben que una mujer en tu posición no quiere que se publique que fue engañada por un hombre de 38 años y su hijo adolescente. Me quedé sentada en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era un simple fraude. Era una operación coordinada, múltiples capas con objetivos específicos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté. Según mis fuentes en el registro civil, planean registrar el matrimonio falsificado en 8 días. Una vez que eso esté hecho, Víctor puede presentar la demanda de divorcio en cualquier momento. ¿Hay algo que podamos hacer para detenerlo? Pero necesitas actuar rápido y necesitas estar dispuesta a hacer algo bastante implacable. Dime, respondí. Lo que Luis propuso durante las siguientes horas fue meticuloso. Íbamos a adelantarnos a ellos. Íbamos a ir a la policía, no con una denuncia simple de fraude, sino con una denuncia de conspiración para cometer estafa matrimonial. Íbamos a proporcionar toda la evidencia que Luis había recopilado. Pero primero, teníamos que hacer algo más importante. Necesitamos que graben una confesión, dijo Luis. Si podemos obtener una grabación de Víctor confesando que fue todo planeado, eso hace el caso prácticamente impenetrable. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted va a citarlo. Le va a decir que está dispuesta a perdonarlo. Que solo quiere hablar y llegar a un acuerdo discreto. ¿Cree que va a venir? Creo que va a venir porque cree que ya tiene la situación bajo control. Ya registró el matrimonio falsificado en privado. Probablemente cree que solo falta que pase el tiempo para que todo caiga en su lugar. Esa noche envié un mensaje a Víctor. Necesito verte. Hay cosas que no entiendo y quiero que las expliques. Creo que cometí un error echándote. Ven mañana a las 3 de la tarde a la casa, por favor. Víctor respondió en menos de un minuto. Amor. Sabía que entenderías. Mañana hablamos de todo. El amor fue lo que casi me quiebra. Pero también fue lo que me confirmó que todo esto era completamente calculado. Ningún hombre que realmente te ama te llama amor cuando acaba de intentar robar tu identidad. Al día siguiente, Luis instaló cámaras ocultas en mi sala. Una en el reloj de la pared, otra en el florero junto a la ventana, y un micrófono direccional bajo la mesa del café.
Cuando llegó Víctor a las 3 en punto, yo estaba lista. Se veía arrepentido. Se veía vulnerabilidad. Se veía exactamente como necesitaba que se viera. Daniela dijo abriéndose los brazos. Gracias por darme la oportunidad de explicar. No me moví. Necesito entender una cosa, Thor, desde el inicio. ¿Me amaste alguna vez? Se sentó en el sofá y se pasó manos por la cara, performando perfectamente el papel del hombre quebrantado. Te amo ahora, eso es lo que importa, ¿no? Importa si me amaste entonces. Víctor respiró profundo. Mira, no comencé a salir contigo porque te amara. Eso es cierto. Claudia y yo estábamos buscando una forma de obtener dinero porque tenemos deudas, muchas deudas. Ella vio tu perfil en redes sociales, investigamos un poco. Supimos que eras sola, que tenías dinero, que dabas la impresión de ser alguien que no quería estar sola, y decidiste aprovecharte de eso. Sí, pero entonces pasó algo que no planeamos. ¿Qué? Que realmente empecé a sentir algo por ti, no al principio. Al principio fue actitud. Pero Daniela, eres inteligente, eres fuerte. Eres hermosa cuando sonríes genuinamente. Y yo realmente empecé a querer que esto funcionara. Fue confuso porque Claudia seguía, diciéndome que continuara con el plan, pero yo ya no quería. Esta era la parte donde un hombre honesto se detendría. Donde reconocería que había hecho algo terrible y buscaría compensar. Pero Víctor continuó. El problema fue que Claudia nunca fue a detenerse. Ella continuó con los documentos de matrimonio. Ella continuó planeando la demanda de divorcio. Yo traté de hacer que parara, pero no me escucha. ¿Cuándo fue que empezaste a realmente querer que esto funcionara? Pregunté. ¿Víctor vaciló? Esa vaciló fue una gota de honestidad en un océano de mentiras. Después de los primeros 13, respondió lentamente. Así que durante los 9 meses posteriores, mientras yo te amaba, mientras yo pagaba los gastos de tu hijo, mientras yo planeaba un futuro contigo, tú estabas ayudando a tu ex a robarme y luego demandarte para tomar la mitad de todo lo que tengo. No es así, ¿no? Porque tengo las pruebas, Víctor. Tengo cada mensaje. Tengo cada plan. Tengo el certificado de matrimonio falsificado. Tengo todo. La cara de Víctor cambió. La performance se detuvo. Lo que quedó fue puro pánico. ¿Qué hiciste?, preguntó. Lo que debería haber hecho desde que descubrí la tarjeta de crédito. Investigación completa. Documentación de todo, y ahora voy a ir a la policía. Víctor se levantó del sofá. Espera. Por favor, ¿puedo explicar? ¿Puedo hacer que Claudia qué? Que pare. Víctor. Lleva años planeando esto. Mateo ha sido criado para ayudarla. Esto no es un error impulsivo. Esto es una conspiración a largo plazo. Daniela, por favor. Si haces esto, mi vida se acaba. Iré a prisión. Sí, respondí, probablemente. Me miró como si acabara de apuñalarlo. Y eso es lo que quieres, venganza, no justicia. Hay diferencia. Víctor salió de mi casa sin decir nada más. Supe que sería la última vez que lo vería en libertad. 2 horas después, Luis entregó toda la evidencia a la Procuraduría General de Justicia. Las grabaciones, los documentos falsificados, los mensajes, todo, a las 5 de la tarde. Agentes de la policía ministerial llegaron a la casa de Claudia con órdenes de arresto. A las 6 de la tarde, Víctor fue detenido cuando salía del hotel donde trabajaba. La noticia no tardó en salir en los medios. No fue el escándalo que Claudia y Víctor habían planeado montar contra mí, sino contra ellos. Operación de estafa matrimonial descubierta en la Ciudad de México, titulaban los periódicos. Conspiración para defraudar a empresaria millonaria. Lo que fue irónico es que intentaron usar mi estrategia de desprestigio contra mí, pero esta vez para su defensa. Los abogados de Víctor argumentaban que yo era una mujer vengativa y que estaba siendo injustamente agresiva con un hombre que simplemente había cometido un error. Pero la evidencia era irrefutable. Los jueces no necesitaban simpatía, necesitaban hechos. Y los hechos gritaban conspiración desde todos los ángulos. El juicio fue breve. 3 meses después de los arrestos, Víctor fue condenado a 8 años de prisión por fraude matrimonial, falsificación de documentos, conspiración y robo de identidad. Claudia recibió 10 años porque fue la instigadora. Mateo, siendo menor de edad legalmente, recibió 5 años en un centro juvenil.
aunque su sentencia podía ser reducida si mostraba rehabilitación. El día del veredicto, me senté en la corte y lo miré directamente cuando leyeron la sentencia. Víctor no me miró, simplemente bajó la cabeza como si de repente el mundo hubiera decidido no existir. Recuperé el dinero, todo. El dinero de la tarjeta fraudulenta, el dinero que había prestado para la educación de Mateo, incluso el dinero de los documentos falsificados que habían intentado registrar. Entre penalizaciones, intereses y costos legales, recuperé casi 650, 0 pesos más de lo que me habían robado originalmente. Doné la mitad a una fundación para mujeres víctimas de fraude matrimonial. 2 meses después, cuando la situación se calmó, recibí una carta de la cárcel. Era de Víctor. Sin abrirla, la lancé al triturador de papel. Mercedes, mi asistente, me preguntó. «Señora, ¿no quiere saber qué dice?» No respondí. Cualquier cosa que tenga que decir ya fue dicho. Lo dijo en cada mentira, en cada beso, en cada te amo. Lo dijo cuando intentó robarme. Las palabras en una carta no van a cambiar nada. Esa noche caminé por mi casa, la misma casa donde Víctor había fingido amarme, donde había planeado cuidadosamente mi destrucción. Y me di cuenta de algo. No estaba sola, nunca lo había estado realmente. Estaba sola con mi inteligencia, sola con mi fuerza, sola con la capacidad de reconstruir lo que otros intentaban destruir. Y eso finalmente eficiente. 6 meses después conocí a Gabriela en un seminario sobre liderazgo empresarial. Ella era una psicóloga de 50 años que trabajaba en recursos humanos para una multinacional. No me conquistó con palabras dulces. Me conquistó con preguntas incómodas. ¿De verdad crees que necesitabas a Víctor?, preguntó durante nuestro segundo café. No. Pero pensé que quería necesitarlo. Toda la diferencia, respondí. Lo que Gabriela y yo construimos fue lentamente, honestamente, sin mentiras. Ella sabía toda mi historia porque se la conté antes de que nos besáramos por primera vez. No pidió que le escondiera nada. No fingió ser lo que no era. Y cuando eventualmente nos movimos juntas 6 meses después, fue porque ambas lo elegimos genuinamente, no porque una de nosotras estaba tratando de explotar a la otra. El día que completé mi primer año viviendo sin Víctor, visité la tumba de mi padre. Algo que había dejado de hacer durante los años que estuve con él. «Papá», dije sentándome en la banca de mármol frente a su lápida. «Creo que finalmente entiendo por qué acumulaste tanto dinero. No fue para tenerlo, fue para no necesitar a nadie, para ser libre de las personas que quisieran aprovecharse de ti». El viento movió las flores que había dejado y pude imaginar la voz de mi padre riéndose, diciendo: «Al fin lo entiendes, mija, al fin lo entiendes». Cuando regresé a mi casa esa tarde, Gabriela estaba esperándome con techo en la cocina, que solía ser el lugar donde Víctor me mintió cada día. Ella había puesto flores en el florero que solía contener micrófonos espías. «¿Cómo estuvo?», preguntó. Respondí. «¿Te sientes mejor?» «No, me siento libre. Hay diferencia». Gabriela sonrió. Lo que aprendí de todo esto no fue simplemente que no debía confiar en los hombres. Eso habría sido una lección demasiado pequeña. Lo que aprendí fue que mi valor no está en mi dinero. Mi valor está en que después de que alguien intentó destruirme, yo seguí siendo yo. Más sabia, más fuerte, más exigente con quien permitía en mi vida. Años después, cuando lea los reportajes sobre el caso La Heredera y la Trampa, como lo llamaron los periódicos, sonriré. No de satisfacción por haber ganado, sino de paz al saber que había entendido finalmente la lección que mi padre había intentado enseñarme toda la vida. El dinero no te compra felicidad, pero sí te compra opciones. Y las opciones, cuando las usas sabiamente, te compran libertad. Esa era la verdadera herencia. No los millones de pesos en una cuenta bancaria. Era la capacidad de elegir, de juzgar, de decidir quién merecía estar en mi vida. Aquella noche, mientras Gabriela dormía a mi lado, me sentí verdaderamente de rica por primera vez. No por el dinero, por lo que había aprendido a cuidar en mi lugar,